Estados Unidos. Trump y su obsesión por la frontera con México. Actualidad y noticias del mundo. Militarizar la frontera dañaría gravemente la relación México-Estados Unidos, dice Cancillería. Los elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos en la frontera norte no portarán armas ni participarán en el control migratorio o aduanero, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE. El canciller Luis Videgaray sostuvo una llamada con la secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Kirstjen Nielsen, quien precisó que la Guardia Nacional solo realizará labores de apoyo para el Departamento de Seguridad Interior. En todas las comunicaciones sobre la materia, el gobierno de México ha expresado al gobierno de Estados Unidos que, si el anunciado despliegue de la Guardia Nacional se tradujera en una militarización de la frontera, ello dañaría gravemente la relación bilateral, destacó la Cancillería. El miércoles, el presidente, Donald Trump, firmó una orden para desplegar lo antes posible un número no determinado de militares de la Guardia Nacional en la frontera con México, en un intento de marcar músculo ante lo que considera un aumento intolerable de la inmigración ilegal. La decisión de Trump llegó después de días de quejas del presidente contra una caravana de cientos de inmigrantes centroamericanos que se dirigían a Estados Unidos, aunque la Casa Blanca atribuyó la medida al aumento en la llegada de indocumentados al país desde febrero. Nielsen comparó el despliegue de elementos con la operación Jump Start, realizada de 2006 a 2008, durante la administración del presidente George Bush. En ella, 6.000 soldados de la Guardia Nacional apoyaron a la patrulla fronteriza a monitorear sistemas electrónicos de vigilancia, volar helicópteros con radares y ocupar puestos de vigilancia que estaban aislados. Aunque los elementos de la patrulla fronteriza llevaban a cabo las detenciones, los soldados de la Guardia Nacional iban armados. También lo equiparó con la Operación Phalanx, lanzada en 2010 por el presidente Barack Obama, que mandó soldados de la Guardia Nacional para labores de vigilancia en campo, análisis criminal, comunicaciones móviles, transportación, logística y apoyo en entrenamiento. Tras la llamada, la Cancillería afirmó que velará por la soberanía y el interés nacional al darle seguimiento a la medida y determinar las acciones a seguir. El gobierno de México ha reiterado la importancia fundamental del respeto a la dignidad y los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, destacó. La ley estadounidense impide el despliegue de soldados en el territorio estadounidense. Por eso, la Casa Blanca enviará efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México. ¿Por qué Donald Trump está tan obsesionado con los migrantes centroamericanos y con la frontera? Expertos interrogados por RF Primero, responden. La situación en la frontera ha alcanzado ya un punto de crisis. La ilegalidad que persiste en nuestra frontera del sur es fundamentalmente incompatible con la seguridad y la soberanía del pueblo estadounidense, dijo Trump en el memorando presidencial que firmó este miércoles, luego de que haber arremetido en Twitter contra una caravana de 1.500 migrantes centroamericanos que se dirigía hacia dicha frontera. Honduras, México y varios otros países con quienes Estados Unidos ha sido muy generoso, están enviando poblaciones a nuestro país por culpa de políticas migratorias débiles. Las caravanas se aproximan. Debemos votar leyes duras y construir el muro. Los demócratas permiten la apertura de las fronteras, las drogas y el crimen. No fue una decisión bien pensada, sino una decisión de frustración y de rabia, afirma Peter Akin, presidente emérito del Centro de Análisis Diálogo Interamericano en Washington. Después de un año, no ha conseguido construir su muro. México lo rechazó, al igual del Congreso estadounidense, que no aprobó su financiamiento. Luego Trump escuchó que esta caravana estaba en camino desde Honduras y explotó. El objetivo anunciado por la administración Trump es frenar la entrada ilegal de inmigrantes. Sin embargo, las cifras de ingresos irregulares no habían sido tan bajas desde hace décadas. No solo bajan los intentos de entrada de indocumentados, sino que han aumentado las salidas, entre deportaciones, salidas voluntarias y otras formas de retorno a México y a otros países, explica Rubén Hernández León, sociólogo de la Universidad de California y especialista de la migración entre México y Estados Unidos. Además, la patrulla fronteriza es una de las agencias del Estado federal que más recursos tiene.
Según cifras oficiales, las detenciones en las fronteras, un indicador del número total de pasantes, en febrero de 2017 fueron 23.555, mucho menos de las 38.000 de un año antes, y llegaron a su punto más bajo en abril de 2017, cuando se cifraron en 15.766, menos de un tercio de las registradas en el mismo mes del año anterior. La frontera de más de 3.000 kilómetros, que separa a Estados Unidos de México, es una de las más resguardadas del mundo. Un muro ya existe en varias partes, pero los migrantes ilegales se han convertido en la obsesión de Trump y en los chivos expiatorios de sus dificultades políticas. Antes de Trump, otros presidentes estadounidenses enviaron a la Guardia Nacional a la frontera suroeste del país. Clinton en los años 90, Bush en 2006 mientras se debatía una reforma migratoria en el Congreso. En 2010, Obama lo hizo tras el pedido de ayuda del gobierno mexicano frente a la violencia en la zona, y otra vez en 2014 ante la llegada masiva de menores no acompañados. Los agentes de la Guardia Civil están vigilando las zonas fronterizas pero no deben tener contacto con la población. No está claro todavía cómo van a operar en la frontera, explica Pedro Ríos, del Consorcio Promigrantes en San Diego. En cambio, es muy posible que el estado de California no lo acepte, agrega. El gobierno de México ya reaccionó y precisó que la Guardia Nacional no portará armas ni realizará funciones de control migratorio o aduanero. Advirtió que si el anunciado despliegue se tradujera en una militarización de la frontera común, ello dañaría gravemente la relación bilateral. Por su lado, la caravana Vía Crucis migrante de más de 1.000 centroamericanos desistió este miércoles de seguir su camino hacia la frontera con Estados Unidos. Nuestro trabajo termina en Ciudad de México y si otras personas necesitan acompañamiento, tenemos equipo de apoyo en la frontera, pero ellos tendrán que viajar por su cuenta, dijo Irineo Mújica, director de Pueblos Sin Fronteras, que desde 2010 realiza este simbólico Vía Crucis para visibilizar el drama de los migrantes a su paso por México. Los migrantes van a quedarse en México, que se ha convertido ya en un país de destino. Actualidad y noticias del mundo.